Muy bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva edición de El Vigor Espiritual. Hoy vamos a hablar de un- una palabra muy chiquita, pero tan poderosa y tan importante, con la letra P. Seguimos en el abecedario, estamos en la letra P, hemos visto el pacto, el perdón, la palabra de Dios, y no quiero dejar esa letra porque hay muchas palabras que traen promesa, que empiezan con la P, hablando de promesa. La palabra que vamos a ver hoy es la palabra paz y es el fruto, uno de los regalos que tenemos de parte de Dios a través de la presencia de Jesús en nosotros. Su Santo Espíritu es el que nos da una paz para con Dios, una paz verdadera. Así que vamos a meditar en eso, ya que pronto se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, y recordamos que el Señor Jesús nos trajo la paz para con su Padre, ¿no? Él es el príncipe de paz. Y eso es lo que vamos a meditar um, brevemente juntos de la mano del Señor. Así que vamos a orar ahora con ustedes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor y cierren sus ojos para que no se distraigan. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, agradecidos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, eres maravilloso para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la paz que tenemos en Cristo Jesús, en medio de todo dolor, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de nuestro pecado, Señor, tu paz en Cristo Jesús rompió con toda esa enemistad, con toda esa lejanía que teníamos de ti. Señor, gracias por tu paz en Jesús. Le damos a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Pues antes de poder entender lo que significa tener paz para con Dios, debemos reconocer que los seres humanos en nuestro estado natural, dice la Biblia que somos enemigos de Dios. Desde que uno nace, desde chiquito, ¿verdad? Muestra la inclinación egoísta, una inclinación um, soberbia, rebelde, ¿verdad? Al niño hay que siempre enseñarle a que sea agradecido, a que sea cortés, a que sea generoso, a que aprenda a compartir. ¿Por qué? Porque por naturaleza no tenemos eso. La naturaleza pecaminosa aflora desde que nacemos, ¿verdad? El carácter del niño se puede ver, ¿verdad? A veces hay niños que su temperamento es mucho más evidente y a veces hasta se ponen morados del coraje, ¿verdad? De que no se hacen las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Y eso es una demostración, ¿verdad? De que esa inclinación natural que tenemos del egoísmo, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Así que para poder entender cómo recibimos la paz, tenemos que entender primero que somos, de acuerdo a las escrituras, enemigos de Dios desde que nacemos por nuestro pecado, ¿verdad? Puesto que heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Eso dice en Génesis capítulo 3, se nos narra el triste capítulo de la humanidad cuando nuestros padres originales, ¿verdad? Adán y Eva, escogieron uno por engaño. En el caso de Eva fue engañada, en el caso de Adán, él decidió transgredir, él escogió desobedecer, ¿verdad? Entonces son dos casos diferentes y por eso hay dos resultados diferentes para el uno y para el otro, ¿verdad? Pero a la larga todos eh, también pecamos, dice las escrituras. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por la mujer, entró por Adán. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí cuando habla de hombres, ya en la segunda parte es de la humanidad. Todos hemos pecado y por eso se nos contagia esta naturaleza de pecado, de desobediencia, ¿verdad? Por eso es que
para que cuando Jesús vino al mundo no tenía que haber ninguna contribución de varón, porque a través del hombre se pasa, ¿verdad? Entra la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero Dios por eso hizo algo maravilloso a través de María, ¿no? Solamente eh, ser ese vaso para que pueda el Señor Jesús tener sangre humana, ¿verdad? Pero no la influencia de, de ese carácter rebelde, ¿verdad? De esa pecaminosidad. Pero entonces entendemos que somos pecadores, somos enemigos de Dios, porque el pecado aparta. Si usted nota en la vida natural, ¿verdad? Cuando hay pecado, por ejemplo, en una familia, hay pleitos, hay iras, hay disensiones, contiendas, hay maledicencias, hay herejías, porque la pecaminosidad nos lleva a dividirnos, ¿no? Porque queremos las cosas que se hagan como uno quiere, como yo, el yo, esa naturaleza rebelde reclama que se hagan las como que si uno fuera Dios. Por eso hay enemistad con Dios, porque es el yo contra la voluntad de Dios. Mi voluntad y la de Dios está así peleándose una enemistad. Y cuando hay pecado en un hogar, cuando hay pecado en una relación, hay conflicto constante, porque el uno quiere que se haga como quiere y el otro también. Entonces, esas dos voluntades están en constante roce, en constante pleito, ¿no? Entra el pecado. Dice, nacemos con la disposición de complacernos a nosotros mismos y ser nuestros propios dioses. Cuando una persona exige mucho que se hagan las cosas como él o ella desea, muestra una actitud, su naturaleza pecaminosa de reclamar esa complacencia. Hagan las cosas como yo quiero, como yo digo, como yo espero. Y el pecado siempre trae esa división entre nosotros como humanos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre parejas, y vemos en el mundo los resultados del pecado, ¿no? Tanta división, tanto dolor, tanta dureza, ¿verdad? Porque cuando alguien se encapricha, que se tiene que hacer, como yo digo, esa naturaleza pecaminosa aflora ya a lo máximo, cuando eh, ya llega al punto de que no se soporta ninguna otra opción, porque solamente se quiere lo que uno quiere. Es una manifestación de la enemistad que tenemos con Dios y la enemistad que tenemos con el prójimo por el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Así que esa naturaleza rebelde hace que nos enfrentemos a nuestro perfecto creador. Es decir, la gente por eso constantemente dice, es mi vida. No dice, es la vida que tú me diste o soy tuyo, ¿verdad? Sino que es lo que yo quiero y como yo lo quiero y cuando yo lo quiero, ¿verdad? Así que un conflicto constante con el creador. Somos enemigos en nuestro estado original. Obviamente me incluyo porque también soy parte de la humanidad, ¿verdad? Pero no, ya no en ese campo, gracias a Dios en su misericordia estamos en otro campo por la presencia de Cristo en nosotros, pero estoy hablando en general, ¿verdad? A su justa naturaleza, la de Dios, no puede pasar por alto nuestro pecado. La justicia exige castigo y eso lo hemos visto muchas veces en otros estudios, ¿no? Cuando uno ve que algo está mal, hay algo en uno que reclama y dice, por la justicia de Dios, debe de cambiarse esto, se debe de ver la manera, la forma de que no se repita, ¿verdad? Porque entendemos que lo malo requiere un castigo, ¿verdad? Y asimismo Dios nos ve a nosotros pecadores y Él no quiere castigar al humano, pero tiene que castigar el pecado, tiene que haber una consecuencia, hay resultados. La misma naturaleza nos enseña lo, el, ¿cómo se dice? Hay patrones o hay fuerzas en la naturaleza que se siguen, ¿no? Es como por ejemplo el sembrar y cosechar. Si usted siembra
un limón no va a cosechar manzanas, ¿verdad? Son resultados naturales de la cosecha, ¿verdad? Y cuando se siembra pecado, todos sembramos pecado porque esa es nuestra naturaleza, se va a cosechar muerte, se va a cosechar dolor, ¿verdad? Se va a cosechar enemistad y división. Entonces, hay una palabra que es como las leyes, hay las leyes de la naturaleza, hay una ley de la naturaleza es que se cosecha lo que se siembra. Eso Dios nos ha enseñado su ley a través de la creación, ¿verdad? Uno no puede cosechar flores si siembra ¿qué les diré? Un cactus. Bueno, a veces sí, la idea es de que no se cosecha, o siempre se cosecha lo que se siembra, ¿verdad? Igual espiritualmente, ¿verdad? Hablando del pecado hay una cosecha, hay una ley, es lo natural, ¿verdad? Por eso dice la paga, la remuneración, el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Un solo pecado nos lleva a morir. Igual le pasó a Adán. Adán solamente un pecado. Para la gente que dice yo no soy tan malo como ese, o yo soy mejor que aquel, o yo nunca seré como el otro, el Señor nos muestra que un solo pecado es suficiente para destituirnos, para hacernos a un lado de la presencia de Dios. Así le pasó a Adán. Un solo pecado causó un cataclismo espiritual, físico, moral en la humanidad. Toda la consecuencia que estamos sufriendo viene porque todo empezó con un pecado, y de ahí se viene todita las consecuencias. Es como una avalancha. La avalancha no empieza grandísima, empieza con una piedrita y se va dando vueltas y se va haciendo grande, grande, grande. Así igual es el pecado. Empieza con un pensamiento y se va haciendo más grande, va afectando, va contaminando, va infectando a los demás. Y por eso vemos niños que sufren las consecuencias de el trato de los padres después cuando ellos son grandes, se repite, es como un ciclo vicioso el pecado. Pero si entendemos esto, nuestra condición y cómo nuestra posición como humanos delante de Dios es estar excluidos, estar enemistados con Él por el pecado, vamos a valorar el amor de Dios al querernos alcanzar. Vamos a valorar el trabajo de Cristo Jesús de reconciliarnos, ¿verdad? Aquí estamos nosotros enemigos, aquí está Dios Santo, nosotros, Él no nos puede acoger, no nos puede aceptar por el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? No podemos hacer la paz con Dios porque nuestros mejores esfuerzos en el mejor de los días no son más que trapos de inmundicia comparados con su santidad. Esto es algo muy triste y muy serio y muy grave, que es importante que se entienda para poder valorar el regalo de Dios en Cristo Jesús, la salvación. Cuando alguien no entiende qué tan lejos estamos de Dios, aunque sea por un pecado, digamos, el mejor de los mejores seres humanos que solamente un pecado en su vida tenga, ¿verdad? Que es algo imposible, pero es como para exagerar el punto, ¿no? Digamos que exista una persona que solamente ha ofendido una vez a Dios y nunca ha fallado más. Es excelente en su manera de ser, en su manera de pensar, un solo pecado. Bueno, ese solo pecado delante de Dios es suficiente. No, miren lo que dice Isaías, nos explica tan gráficamente el profeta. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cada cual se aparta por su camino, dice la Biblia que cada cual se desvaría como ovejas, cada cual se va por su lado y se desencadena, ¿no? Pecados tras pecados, cada cual por su lado, ¿verdad? Pero la idea aquí que dice que somos como suciedad,
ante la pureza, ante la santidad, lo perfecto que es Dios. Un solo pecado no nos hace imperfectos delante de Él. Y aquí dice, aunque tratemos de hacer cosas buenas sin Jesús, hablando de alguien que no es creyente todavía, es como un trapo sucio delante de Dios. Si uno está sucio, imagínense caído en lodo, ¿verdad? Está todo enlodado o vagabundo, no se ha bañado por 3 años, completamente eh, la suciedad ya encarnada prácticamente, todo sucio, ¿verdad? Y queremos cocinar algo, digamos, o presentar algo, lo contaminamos, lo ensuciamos, ¿verdad? Y aquí la idea gráfica es, dice, tus justicias son como trapo de inmundicia. Esto en el original lo que quiere decir es estos trapitos antes, obviamente, ahora con los tiempos modernos, en el tiempo de la menstruación, pues hay maneras más higiénicas de um, mantenerse limpio, ¿verdad? Pero antes no, antes tenían que usar trapitos y los lavaban y volvían a ponerse esos trapos. A ese trapo es que se está refiriendo Isaías. Delante de Dios es como que si le presentásemos un cótex sucio, las obras que uno hace sin Jesús, como para salvarse. Hay gente que dice, yo hago esto para alcanzar el cielo. Para Dios es una ofensa porque Él solo acepta un sacrificio, una sola justicia, y es la justicia de su Hijo, porque nosotros no somos justos. O sea, es una ironía en realidad lo que uno está diciendo, yo puedo salvarme con mi religión o con cualquier cosa que hago. Hay gente que dice, yo me salvo por ir a la iglesia, yo me salvo por bautizarme, o yo me salvo porque diezmo, o me voy a salvar porque estoy en algún ministerio, me voy a salvar porque nací en un hogar cristiano, me voy a salvar porque crecí cristiano. O sea, hay gente que cree que es como una tradición, una religión, una costumbre. Todo eso, esas ofrendas que decimos, esto, yo me salvo por esto, es como un trapo de inmundicia para Dios, porque delante de Él, sin Cristo, Jesús, somos enemigos, estamos sucios, estamos no aceptables en su estándar, que el estándar que es la perfección. Entonces, así que en nuestro estado pecaminoso original no podemos reconciliarnos, no podemos tener paz para con Dios. Y ese es el punto, porque para poder valorar la paz que Jesús nos ha dado a través de su perfecto sacrificio, a través de su vida perfecta, a través de su resurrección, uh, es algo que no podríamos valorar si pensamos que estamos a cuentas con Dios por nuestras propias justicias. No importa cuánto lo intentemos. Dios tomó la iniciativa de buscar la paz con nosotros al enviar a su Hijo a la tierra. El Señor mismo lo dijo cuando lo anunció, que iba a venir, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y si se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el principal, Él es el que trae la paz para con Dios, y cuando uno tiene ya la paz con el Señor, tiene paz con el prójimo, porque la presencia de Jesús viene a nuestra vida y derrama el amor de Dios en nuestros corazones para que podamos perdonar, podamos ver las cosas de como Dios las ve. Entonces, la paz de Dios trae una comunión con Dios y una comunión con los que nos rodean. El creyente, el que tiene a Jesús en su vida, el que ha nacido de nuevo, ha experimentado este regalo de salvación en Cristo, uh, expresa, vive de una manera tan diferente radicalmente que la gente se sorprende y dice, verdaderamente Dios está en esta persona, porque perdona, porque es generosa, porque es amorosa, ¿verdad? Es una persona diferente. La presencia de Jesús hace posible esa comunión con el Padre. Así que la paz para con Dios viene
por medio de nuestro Señor Jesús. Noten que la Biblia es muy específica. No dice esa paz con Dios la vas a obtener a través de tus esfuerzos o tú puedes. A veces dice mucho, vivimos en un tiempo muy humanista donde casi todos los mensajes es tú puedes, tú hazlo, tú se ha metido esta psicología en las iglesias y los mensajes son acerca de el humano, ¿verdad? Si te esfuerzas, lo lograrás. Cuando en realidad el mensaje de Dios es, tú no puedes nada sin mí, me necesitas. O sea, es acerca de Dios y su presencia y su amor y su perdón y su sacrificio por nosotros. Así que con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Pero si somos cuidadosos en ver las propagandas, los mensajes, ¿verdad? Es como, siempre es el tú puedes, pero si le añadimos con Cristo lo podemos, que no debiera de tener el enfoque solamente humano, ¿verdad? El tú puedes. Sin Cristo no podemos nada. Él es el que da el querer como el hacer, por Él vivimos, por Él respiramos, sin Él no somos nada. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y a veces no reconocemos eso y nuestra naturaleza pecaminosa aflora cuando queremos demostrar a la gente que nosotros somos los que hacemos las cosas y no reconocemos que Dios es el que hace las cosas a través de nosotros. Ayer en la capilla, en el tiempo de capilla para los niños de la escuela donde enseño español, siempre algún maestro trae un pensamiento de unos 10 minutos a lo máximo, porque es para niños desde kindergarten hasta colegio. Pero más enfoque para los chiquitos, no se les puede hablar muy largo, ¿no? Entonces siempre tienen una enseñanza cortita y me llamó mucho la atención. Era una hermana, estaba enseñando acerca de una práctica que como familia tienen, que cuando se sientan en la noche, cada uno tiene que compartir, a comer, ¿verdad? En la cena, cada uno tiene que compartir qué fue lo más difícil que confrontó durante el día, dónde vio a Dios actuar en su día y la tercera cosa era darle gracias a Dios por esa presencia de él en la situación. Y dijo, a veces va a ser difícil al principio, no se sabe cómo trabaja Dios o dónde trabaja Dios, pero a medida que lo hagas, vas a reconocerlo más. Y se me hizo muy bonita práctica, ¿verdad? Pensar en este día, tuve esta dificultad, pero lo vi a Dios actuar de esta manera. Eso nos lleva siempre a reconocerlo y no decir, oh, fue por mi inteligencia, fue por mi astucia, fue por mi experiencia o fui yo el que saqué adelante la situación, sino Dios me dio la inteligencia, Dios me guió, Dios me recordó que se puede hacer así y darle gracias a Dios por eso. Y es una manera como uno contrarresta esa tendencia pecaminosa del yo, ¿verdad? Pero decía eso porque el punto es de que no importa qué tanto intentemos, no complacemos a Dios pensando que nuestras obras nos salvan. Ahora, ya en Cristo, teniendo al Señor Jesús y reconociéndolo como Salvador, esas obras, Dios ha preparado obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, vienen de Dios y si algo hacemos es porque Él nos ha permitido hacerlas y nos ha habilitado, nos ha dado el poder para hacerlas con su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Así que Dios toma la iniciativa de buscar esa paz para con nosotros. Ah, la paz viene de arriba, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Dios nos da su paz, nos da su Hijo, el príncipe de paz, quien vive perfectamente, cumple todas las demandas de la ley. Jesús obedeció en todo. Él complació al Padre en todo. O sea, si nos escudamos detrás de Él, el Padre ve al Hijo y nos acepta a nosotros por tener a su Hijo. ¿Verdad? Pero si nos ponemos al frente y le decimos a Jesús, está bien, tu sacrificio fue importante, pero yo también puedo. Aquí me pongo a tu par y yo voy a hacer esto para salvarme.
a Dios lo ofendemos, es una ofensa grande que se pisotee la sangre de su hijo, que se lo haga, en un sentido estamos despreciándolo. Así que Jesús vivió una vida perfecta. Eso hay que entenderlo para apreciar la salvación. Él es nuestro representante. En Él, la fe en Él nos da esa paz, nos reconcilia con el Padre. Su crucifixión, obviamente, el paquete es completo, ¿verdad? No podemos decir la salvación solamente es esta pieza. Viene en una forma maravillosa, completa, ¿verdad? La vida perfecta del Señor, su santidad, su obediencia, su sacrificio, la crucifixión de la manera perfecta que tenía que ser, porque estaba establecido que de cierta manera tenía que ser el cordero, y él vino como un cordero perfecto, fue examinado por Pilato, por los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, pasó por las 3 reglas de examinación que tenía que pasar el cordero. A Herodes también, todos lo examinaron y declaraban, ¿no? Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en él, no, no hay pecado, no hay nada, y lo declaraban, ¿verdad? Y queda documentado, ¿verdad? El Señor cumple todos los requisitos que había para pagar la deuda del pecado. Así que esa crucifixión paga por nuestros pecados, no solamente los nuestros, pero de todos aquellos que confiarían en Él. Imagínense millones de millones de millones de personas a través de la historia humana, y todos estos pecados acumulándose, millones y millones, trillones, trillones de pecados sobre los hombros del Señor Jesús. El Padre lo castiga a Él, como dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces imaginarnos que el Señor haya sido tentado en todo es espeluznante, ¿no? Que Satanás haya sido tan malévolo, ¿no? Y lo es, ¿verdad? De haberse acercado al Señor con sugerencias, insinuaciones, uh, tentaciones de diversas magnitudes, ¿verdad? En el área del orgullo, le ofreció los reinos. Si me adoras, te los daré. Tómalos, son tuyos. Nomás arrodíllate ante mí y te los daré, ¿verdad? Lo tentó a que desobedeciera al Padre, ¿verdad? Lo tentó a que se enorgulleciera y se tire, porque si eres Dios, dijo, si eres Dios, nada malo te va a pasar, tírate nomás. Y él dijo, no debes de tentar al Señor tu Dios, ¿verdad? Le tentó en sus necesidades humanas cuando tenía hambre. Dijo, convierte esta piedra, o sea, provéete de lo que tú quieras, usa de tu poder, ¿verdad? Y como humano, ¿verdad? Estaba siendo tentado a, a escucharlo, ¿verdad? Pero él está diciendo, no, yo obedezco a Dios. No importa lo que me cueste, no importa lo que me duela, ¿verdad? Yo escucho la voz de mi Padre, ¿verdad? Y por eso Él se compadece de nosotros, Él nos entiende, porque Él sabe lo que uno pasa, lo que uno siente, las luchas, porque Él como humano también la sintió, ¿verdad? Así que, aunque dice la palabra, al que no conoció pecado, perfecto, el Señor Jesús por nosotros lo hizo pecado, o sea, en representación. No es que él haya pecado, pero en forma como de nosotros, ¿verdad? Humano, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la paz que Dios nos da para con el Padre tiene que ver con el perdón que Él nos otorga, tiene que ver con la justificación que Él nos da, que es declararnos inocentes. Él se pone como culpable, como que todo el mundo lo vea como que él era el injusto, como que él era el pecador. Él toma nuestro lugar
para darnos su justicia, para darnos su perfección. Ahorita no lo estamos viendo, pero Dios ya nos ve perfectos, porque Él ve el fin, nuestro fin. ¿Y cuál es nuestro fin? Es estar con el Señor si tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Así que Él nos ve como justos, como perfectos, como su Hijo. Eso es lo maravilloso del sacrificio de Cristo, que cubre nuestros pecados y borra nuestras rebeliones. Él quita el pecado del mundo. Así que su resurrección nos garantiza nuestra justificación ante Dios. Jesús, el príncipe de la paz, Él es el que nos da la paz con Dios. Muy específica las escrituras. Solo Cristo, a través de Jesús, por su vida, por su muerte y por su resurrección, tenemos esa paz para con Dios, y a través de esa paz, ¿verdad? Ser reconciliados con Dios, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Por eso el mensaje de salvación en Cristo se llama el Evangelio de la Paz. Imagínense qué bonito. El, uh, el Evangelio, muchas veces la gente dice, el Evangelio, o sea, avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y después al que no es judío, al griego. El Evangelio es un evangelio de reconciliación, un evangelio de paz, un evangelio de perdón, un evangelio de restitución, un evangelio de esperanza. Son buenas noticias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el principio, los ángeles, cuando anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, la primera Navidad, fueron y dijeron, gloria a Dios en el cielo más alto, en las alturas, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Para los hombres de buena voluntad, dice la versión más conocida. ¿Con quién se complace Dios? La complacencia y la paz de Dios descansan en aquellos que reciben al Hijo de Dios por la fe. O sea, a todos, dice la palabra, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, en su autoridad, los que creen en su posición, ¿verdad? Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el escogido por Dios para ser nuestro rey, nuestro sacerdote y el profeta de Dios. Así que cuando uno recibe esa verdad, recibe al Señor Jesús, cree en su sacrificio, en su resurrección, el Señor nos hace hijos de Dios, ¿verdad? La paz, recibe uno la paz para con Dios. Por eso dice la palabra, justificados pues por la fe. En esa verdad de Jesús tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios ¿han visto ustedes cómo esos dominó? Se juega a veces dominó y los ponen uno paradito al lado del otro, ¿verdad? Y se empuja un dominó y empiezan a caerse toditos. El primer dominó es el que provoca, ¿no? Es el efecto. El tener paz para con Dios provoca un efecto repetitivo de respuesta natural en el creyente. Cuando uno tiene paz para con Dios, tiene paz para con su prójimo. No puede haber una persona que diga yo estoy bien con Dios y se lleva mal con todos. O estoy bien con Dios, pero no armonizo con nadie. Dice mucho de su estado espiritual. En su mente está bien con Dios, pero en realidad no, porque tener la paz de Dios lleva a amar al prójimo, como el Señor lo mandó, ¿verdad? Así que ese es como el catalismo, no sé si esa es la palabra, es como el efecto, ¿verdad? Que lleva tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a ser diferentes, a tener la presencia de Jesús ante nuestro prójimo, ¿verdad? La paz con Dios significa que nuestra gran deuda por el pecado ya ha sido cancelada y Dios nos ve como justos, ¿verdad? Hay gran alegría cuando uno paga una deuda.
ya no hay ese peso, esa presión de que, oh, tengo que pagar esto. Y peor si es alta la deuda. Cuando se puede pagar, se descansa y es un reposo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos da al perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Él cancela una gran deuda que tenemos para con Dios. Y en el momento que la cancela, pues nos declara justos, inocentes, nos da una paz, ese reposo, un descanso precioso. Dice, ya no somos, primera de Juan 3:2 dice, ya no somos enemigos, sino hijos amados. No solamente hijos, porque hay gente que tiene hijos por tener hijos y el hijo no se siente amado o se siente uno más del montón. Pero ser un hijo amado es algo muy especial. Saber que padre o madre valoran ese ser es algo muy especial que impacta la vida del hijo. A veces los hijos no hacen cosas malas porque saben que sus padres los aman y dicen, no quiero lastimar a mi padre que me ama tanto o a mi madre que tanto me ama. El amor impacta, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra. Cuando Jesús nos da de su paz, nos declara justos, ya nos quita la enemistad que tenemos para con Dios, nos da esa paz y nos declara hijos amados por Dios. Usted, si tiene a Jesús en su corazón, si es salvo por la fe en Cristo, tiene el amor del Padre abrazándole todos los días. Su naturaleza santa puede tener comunión con nosotros porque nos ve en Cristo, ¿verdad? La paz con Dios significa que nuestras conciencias están limpias, ¿verdad? Se cancela la deuda, somos declarados justos. La paz, hablando de la paz con Dios, es un regalo precioso que debemos de valorar todos los días. Ya no somos enemigos de Dios. La deuda está cancelada. Hemos sido declarados justos. Somos hijos amados. Nuestras conciencias están limpias y el Señor ha borrado las ofensas, ¿verdad? Ya no tenemos el abrumador peso de la culpa que nos atormentaba a todos, ya que fue puesto sobre Jesús en la cruz, ¿verdad? Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hay libros en los cielos que escriben todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, desde que nacemos hasta que nos moramos. Se está escribiendo, se está documentando. Y eso se llama un acta de decretos, que no son contrarios, porque el día que se abran, se va a anunciar, ¿verdad? Las ofensas, todos los pecados, pero el Señor toma esos libros y los clava en la cruz. Él anula con su sangre. El día que se abran los libros, Dios Padre va a ver la sangre de su Hijo, va a ver, está borrado todo, el que confía en Cristo Jesús. Hay una narración muy triste y espeluznante del últimos capítulos de la Biblia en Apocalipsis, cuando la gente que ha rechazado el sacrificio de Cristo y ha buscado otros salvadores o tiene otros salvadores aparte o además de Jesús, esas personas cuando se abran los libros, todo va a estar escrito, porque no confiaron, no depositaron su fe en Jesús solamente. Entonces van a ser juzgados por lo que está escrito en los libros y toda esa gente que va a ese juicio se va a condenación, porque sus pecados no fueron borrados por la sangre de Cristo, no confiaron solo en Jesús. Y por eso el versículo aquí dice Pablo en Colosenses 2:14, es Jesús el que borra esas actas que no son contrarias. Él, a través de su sacrificio, Él es el único que puede declararnos inocentes. Él es el único que puede pagar las deudas, Él es el único que puede quitar estas acusaciones que están delante del Padre. Y dice, las clavó en la cruz, ¿verdad? Esa conciencia
sucia, el Señor la quita en el momento que nos da de su paz, de su presencia. Él quita la vergüenza que con razón sentíamos por las malas acciones que habíamos hecho. Eso lo llevó Jesús en la cruz. Dios Padre nos adopta como sus propios hijos y nos invita diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para estar en comunión con Él y pedirle lo que necesitamos. Para el creyente, mantener la paz con Dios significa que confesamos nuestros pecados y nuestros fracasos y los cubrimos con la sangre de Cristo. Le pedimos al Señor que este, vea al Señor Jesús, que no nos vea a nosotros, que vea lo que el Señor Jesús hizo y por eso el Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo al pacto que hizo con su Hijo. Y si nosotros pecamos, Él ve a su Hijo y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Así que la paz, tener paz para con Dios implica tantas cosas hermosas. El hecho de que Dios en Cristo Jesús nos perdona por su vida perfecta, por su sacrificio perfecto, por su resurrección, nos incluye, nos limpia nuestra conciencia, borra la deuda, Él quita nuestra vergüenza, Él nos permite vivir, como último punto, hermanos, la paz con Dios también permite al cristiano vivir sin miedo a la muerte o a la eternidad. Tenemos paz para con Dios y el día que Él nos lleve o que Él venga por nosotros, nos veremos con gran alegría por la comunión que hay, por la paz que tenemos con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, las escrituras dicen que el Espíritu Santo es la garantía. Cuando uno cree en Jesús y el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, ese Espíritu es la garantía de que cuando uno muera, cuando el Señor lo lleve, uno va a estar con el Señor. Es como la dote, es un anillo, como cuando un novio le da a una novia el anillo de compromiso, voy a estar contigo, me voy a casar contigo. El Espíritu Santo es ese anillo. Dios Padre se lo dio a su Hijo para que cuando el Hijo venga el novio, se lleve al que tenga el anillo. El Espíritu Santo es la novia, ¿verdad? De Cristo, la iglesia. Así que estamos por entrar a la semana más importante, la Semana Mayor, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y podemos apreciar la paz que nos trae Él, la comunión que nos trae Él con Dios Padre y los regalos que tenemos por medio de Él, de su sacrificio y de su resurrección. Le da una paz para con Dios, un gozo, una comunión con nuestro Padre, ahora lo podemos llamar papá, papito, a Dios, ¿verdad? Y tener la garantía de que somos suyos, ¿verdad? No importa el estado físico, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Porque tenemos paz para con nuestro Señor Jesús y su Padre. Así que vamos a darle gracias al Señor. Si acaso usted no ha experimentado la paz, la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús dice, ven, estemos a cuentas. Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana. Así son oscuros, profundos, no importa, el Señor ya pagó por todas esas deudas, Él pagó por todas esas desobediencias, por las rebeliones, por las transgresiones, por la impiedad, los malos pensamientos, las actitudes. El Señor cubrió todo con su sangre. Y Él dice, venid a mí. Hoy es el día de salvación. Que como uno reconoce el arrepentimiento es un cambio de mente, decir, yo ahora entiendo que solamente a través de Jesús, porque solamente Él pagó mi deuda, solamente Él complació al Padre totalmente, solamente Él me puede justificar por su resurrección, es el único que murió y resucitó, nadie más. Por eso la palabra dice, no hay otro mediador, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra cosa que pueda salvarnos más que el nombre
que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para recibir ese regalo, uno tiene que arrepentirse de haberse puesto como Salvador o haber puesto otros salvadores, pedirle a Dios perdón por eso y reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Recibirlo, dice la palabra, recíbelo, para que al estar en tu corazón, el día del juicio, el Padre ve a su Hijo y no nos ve a nosotros y nos declara inocentes, ¿verdad? Nos recibe, nos tiene, estamos en comunión. Así que vamos a orar. Si usted desea recibir el regalo del Señor, puede repetir esta oración. La oración nos salva, es nomás un medio de expresar lo que ya ha pasado en su corazón, la decisión de recibir y de entender este mensaje de buenas noticias de salvación. Amado Padre, Señor, venimos ante ti agradecidos por Cristo Jesús, Señor nuestro, por su sacrificio, su amor, por su gracia, Señor. Gracias porque Él nos representa, Señor, tomó nuestra forma para ser nuestro héroe, nuestro libertador, nuestra esperanza. Señor, comprendo que su sacrificio es lo único que me puede dar la paz contigo. Entiendo que su sacrificio es perfecto, es para siempre, Señor, y me hace elegible para ser tu hijo. Me arrepiento de tener otros salvadores, otros medios, creer en mi propia justicia. Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón y que Jesús me lo da en su misericordia. Ven a mi vida, Señor. Lléname de tu paz. Dame de tu Santo Espíritu. Yo quiero ese anillo, yo quiero esa garantía para que cuando tú vengas, Señor, me lleves contigo. Señor, te bendecimos, Padre, porque tu evangelio es poder para salvación a todo el que cree en este mensaje. Señor, gracias porque todavía estás rescatando al perdido, Señor, llamando al que se ha ido lejos, atrayendo a la oveja perdida, Señor, gracias, porque tú amas a la humanidad, Señor, y quieres libertarnos del pecado, darnos tu paz perfecta, Señor, tu paz que um, sobrepasa todo entendimiento, Señor, una paz que está ahí en todo momento, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por su misericordia para con mi vida, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Toda la alabanza para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Bien, mis hermanas.